Muy buenas tardes, queridos oyentes, que el Señor les bendiga en esta tarde. Les saludo este día martes 15 de mayo del año 2019. Mi nombre es Fabián Parra, pastor de Iglesia Casa de Oración PES, un hermano suyo en Cristo. Que Dios me lo bendiga mucho en esta tarde. Hemos querido darnos este momento para poder compartir una palabra con usted, para usted y para nuestras vidas también, y para todo aquel que pueda estar escuchando en este momento. Así que en el nombre de Jesús lo que queremos hablar hoy día es acerca de qué hace grande a un hombre de Dios. ¿Qué es lo que lo hace grande? Bueno, vamos a revisar a través de la Escritura. Creemos que podemos compartir un momento de la Escritura, no ostentando decir que tenemos toda la verdad, sino la verdad de Cristo, que en parte siervos de Dios, siervas de Dios también la transmiten a través también de las redes sociales, la transmiten a través de la radio. Así que benditos son los que llevan la palabra del Señor. Así que quiero invitarte primeramente que veamos el libro de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 28, donde dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hermanos amados, a través de la palabra del Señor, ¿cierto?, nos podemos dar cuenta que Juan el Bautista, según las palabras de nuestro mismo Señor, no hubo profeta más grande. Él afirmó, el Señor Jesucristo afirmó que no hubo profeta más grande que Juan el Bautista. Así que, queridos hermanos, cuando comenzamos a revisar un momento la vida de los antiguos profetas, cuando comenzamos a revisar la palabra del Señor, nos encontramos, por ejemplo, con los profetas antiguos, que eran grandes hombres de Dios, que eran hombres de Dios en las manos del Señor poderoso, y en la cual encontramos en sus biografías obras, milagros, portentos que son connotados. Hombres como Moisés, hombres como Elías, hombres como Eliseo, por nombrar algunos, aún Moisés. Y entonces en el pensamiento de cada hijo de Dios, ¿no es cierto?, nos vamos encontrando con milagros gloriosos. Por ejemplo, Moisés, milagros gloriosos, las plagas sobre Egipto, nos encontramos con la abertura del Mar Rojo, agua de la peña, maná del cielo. Queridos hermanos, tenemos un montón de cosas que nombrar con respecto, por ejemplo, a Moisés. También tenemos a Eliseo, a Elías, quienes abrieron el Jordán. Dice también la palabra que hicieron descender fuego del cielo. Aún dice que resucitaron a muertos, aún resucitaron a muertos. O sea, hermanos amados, estos varones dejaron una huella importante de milagros, dejaron una huella importante de portentos, cosas gloriosas en la cual el Señor hasta el día de hoy siempre se glorifica con estos grandes hombres de Dios. Entonces, volvemos, queridos hermanos, y hablamos de Juan el Bautista. Amén. Que fue profetizado en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 3, y que también lo confirmamos en Juan capítulo 1, 23. Esa voz que clamó en el desierto, ese varón austero, un varón que no buscaba la grandeza, un varón que era humilde, no se vestía ni de ropas finas, sino, dice su palabra, que se vestía con pieles de camello, se alimentaba, hermano querido, de raíces, se alimentaba de las cosas, entre comillas, que le ofrecía el Señor en el desierto. Así que este era un varón que a lo mejor era un poco tosco de palabras. Este era un varón que a lo mejor era un varón para algunos demasiado duro. Ya conocemos cierta parte cuando él le llamaba a aquellos que venían a su bautismo, les llamaba generación de víboras, ¿cierto? Les decía cómo o quién les enseñó a rehuir la condenación del infierno, quién les enseñó que se iban a escapar o por dónde se podían arrancar de todas esas cosas. Era un varón que a lo mejor para muchos era un poco duro, un poco tosco, un varón que a lo mejor muchos lo consideran un varón que fue muy fuerte en sus palabras. Pero yo quisiera abocarme para poder entender qué hacía grande a Juan el Bautista. Lo primero que quiero descartar
es acerca de que al revisar, ¿cierto?, la palabra, al poder ver las cosas que hacían los grandes profetas de Dios, hombres de Dios, que la palabra de Dios dice que hacían grandes cosas, el Señor, hablando en su palabra, dice que no ha existido mayor hombre de Dios o mayor profeta, digamos en este caso, que Juan el Bautista. Entonces es ahí donde no he podido confirmar. Yo creo que puede ser que lo haya hecho, no lo sabemos, pero no especifica un lugar donde Juan el Bautista haya hecho todas estas cosas que nombra anteriormente con los profetas antiguos. No sale un lugar donde diga que abrió el mar rojo, que descendió fuego del cielo, que resucitó muertos. No sale un lugar donde Juan el Bautista haga todas estas cosas. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿qué hacía tan especial a Juan el Bautista? ¿Ah? Porque hoy en día el concepto de ser un gran hombre de Dios a veces dicta y está muy lejano de lo que el Señor quiere enseñarnos. Por ejemplo, hoy en día el cristiano común, ¿cierto?, el concepto de grandeza se distancia mucho de las prácticas o los conceptos que tenían los antiguos siervos de Dios o los antiguos profetas. Se aleja mucho, y los conceptos más bien hoy día de los cristianos tienen que ver con un muy buen parecido con respecto a los conceptos que hay en el mundo, donde las personas buscan de alguna manera ganar un lugar, una posición, buscan tener un espacio, buscan que sus nombres sean reconocidos. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Gálatas 6:3? El que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y es así como muchas veces, digamos, hemos vivido en el engaño, creyendo que el ser grande en el Evangelio, o hacer cosas grandes, no sé cómo lo quiera ver, tiene que ver con conceptos que no tienen nada que ver con lo que los antiguos hombres de Dios y siervos de Dios consideraban como grandeza. Por lo tanto, hermanos queridos, aún si usted se fija en el libro de Génesis capítulo 11, del versículo 3, 4 en adelante, estas personas quisieron hacerse un nombre, un gran nombre, quisieron llegar al cielo, quisieron engrandecerse, pero dice la palabra de Dios que fueron confundidos. Hoy en día, cualquiera que quiera engrandecerse, cualquiera que quiera hacerse un nombre, cualquiera que pretenda o crea que es un gran hombre de Dios, que es un gran pastor, que es un gran evangelista, que es un tremendo profeta, que es un tremendo apóstol, que es un tremendo maestro, un misionero, un ministro de alabanza que la está rompiendo, que es un hombre que realmente da mucho que hablar, eso dicta y está muy lejano, óigame bien, al concepto que debe tener un hombre de Dios de grandeza. Es por eso que hoy en día, y al igual como sucedió en Babel, tenemos personas hablando en el Evangelio distintos idiomas. Están hablando distintos idiomas, hablan de distintas maneras. Esto sí, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Y se produce, obviamente, una confusión. Pero ¿qué hizo tan especial a Juan el Bautista? ¿Por qué dice que era el más grande de los profetas? ¿O no ha existido hombre nacido de mujer, cierto, que sea más grande? Amén. Me gustaría invitarte a Mateo capítulo 3, versículo 1 al 4, por favor.